Entonces subí por la escalera de la tierra, entre intrincados matorrales de selvas perdidas, hasta ti, Machu Picchu. Ciudad alta de piedra escalonada, en ti se mecen paralelamente el rayo y el hombre, en un viento espinoso. Madre de la piedra, blanca corona del cóndor. Entre las torres de blancas nubes, misteriosa y alejada del mundo, se eleva Machu Picchu. Nadie sabía de la existencia de esta ciudad. Ningún europeo, ningún conquistador español había descubierto el camino hasta ella a través del salvaje valle del Urubamba. Un día de julio de 1911, el arqueólogo e historiador norteamericano Allen Birgham, acompañado por un guía indígena, fue el primero en llegar hasta las ruinas siguiendo los senderos incas a lo largo de empinadas montañas. En una cima descubrió lo que quedaba de la ciudad, cubierto por la selva. ¿Se trataba acaso de la tan buscada Vilcabamba, en la que los incas habían puesto el oro a salvo de la voracidad de los conquistadores españoles? En Machu Picchu no se encontró ni un solo objeto de oro. Nadie sabe quién vivió allí, ni por qué la ciudad fue abandonada. La ciudad a la que Birgham dio el nombre de Machu Picchu, Vieja Montaña, fue construida a mediados del siglo XV, una época de florecimiento de la cultura y del imperio inca. Machu Picchu fue planificada hasta en los últimos detalles. En su planta se refleja la estructura de la sociedad inca. De un lado de la plaza central se encuentran las viviendas de los nobles, los palacios y los templos. Del otro, el barrio de los sabios y de los artesanos. Más abajo, al sur, están las viviendas y las terrazas de cultivo de los campesinos, con sus correspondientes graneros y establos. Las ciudades incas estaban sujetas a un orden estrictamente jerárquico. Cerca de Machu Picchu se encontraban las canteras de las que los incas obtenían la piedra con la que construían sus edificios. Existían verdaderas barracas en las que trabajaban arquitectos, constructores, experimentados obreros y cientos de trabajadores, igual que en Europa durante el medievo. Las viviendas de los incas son testimonio de la clase social a la que pertenecían sus habitantes. A diferencia de los artesanos, las casas de los sabios y sobre todo los palacios y los templos presentan una construcción de increíble precisión. Las paredes eran levantadas milímetro a milímetro. Las piedras se encajaban las unas en las otras sin ayuda de ningún otro material. Se supone que los tejados, a dos aguas, estaban cubiertos de paja, que se apoyaba sobre vigas de madera. Las vigas se sujetaban a la piedra con cuerdas hechas de materiales vegetales. Las terrazas de cultivo se llenaban con tierra que se traía desde el fértil valle del Urubamba. La estructura escalonada facilitaba el riego artificial e impedía que se perdiera la preciosa tierra. Aparentemente, estas terrazas no eran suficientes para alimentar a toda la población de Machu Picchu. Se han encontrado terrenos de cultivo en un radio de hasta 5 kilómetros. Los campesinos que vivían allí eran probablemente mitmas, es decir, que pertenecían a tribus indígenas sometidas por los incas y habrían sido probablemente obligados a establecerse en el lugar.
En estas construcciones se almacenaban los víveres. A su lado se encontraban los establos para sus animales, las llamas, que eran utilizadas para el transporte de los productos agrícolas. El agua era llevada desde la montaña a la ciudad. El sistema de canalización de los incas funciona hoy como hace 500 años. Las excavaciones de Birgham no solo sacaron a la luz nuevos datos sobre los incas, sino que también plantearon una serie de interrogantes. La así llamada Sala de los Morteros, por ejemplo, podría haber tenido finalidades astronómicas. Las piedras ahuecadas se llenaban de agua en determinados momentos. Gracias a la ubicación de las ventanas, con la ayuda de los rayos del sol, podían efectuarse cálculos que eran luego aplicados en la agricultura. Otra teoría propone que las sacerdotisas molían plantas y minerales en los morteros para obtener tinturas con las que colorear las telas y las vasijas. No se sabe si Machu Picchu fue gobernada por algún soberano inca. La palabra inca significa el único, el hijo del sol. Para los incas, la plata y el oro representaban las lágrimas del sol y de la luna y poseían un carácter sagrado. Los objetos de culto son testimonio de lo avanzado de la artesanía. De vuelta a la Sala de los Morteros, sobre ella se cuenta una tercera historia. Los dos morteros, llenos de agua, recordaban a dos grandes ojos abiertos que miraban hacia el sol y hacia la luna. Las diferentes zonas de la ciudad, distintas y separadas entre sí, estaban unidas por un sinfín de escalinatas. La piedra del cóndor representa una cabeza de pájaro. Las dos rocas que están detrás son las alas, y el surco que se encuentra bajo el pico podría haber sido el canal por el que corría la sangre de los animales sacrificados. Para los incas, el cóndor simbolizaba la libertad y el aire. El Templo del Sol es una obra maestra de la arquitectura inca. Parece hundirse en las rocas como el nido de un cóndor. A través de la torre, los sacerdotes podían realizar cálculos astronómicos y determinar los movimientos del sol, que jugaban un papel muy importante en los rituales sagrados. El sol y la luna eran tema central de todos los rituales de culto de los incas. La muralla en forma de media luna encierra una piedra tallada en granito que recuerda a un altar y seguramente fue una mesa de sacrificios. Bajo las piedras del Templo del Sol se encuentra una cueva que fue prevista para enterrar a un rey o como mausoleo. Los arqueólogos creen que la momia que aquí se encontró era de una persona de alto rango, quizá un rey. En las afueras de la ciudad, al oeste, las piedras ceremoniales con 3 niveles, uno para el cielo como homenaje a los dioses, el segundo para la tierra, el Pachamama, el tercero para el mundo de las tinieblas, del que cualquier vida vuelve. Según el pensamiento de los incas, después de la muerte el alma de la gente vive con el cuerpo, tanto tiempo como el cuerpo se conserve.
Por eso se momificaba a los sacerdotes y a las altas jerarquías. La momificación se hacía exponiendo largo tiempo el cuerpo al sol durante el día y a los helados vientos de la noche, aquí, en las piedras ceremoniales. En el centro de Machu Picchu se encuentra el palacio, el centro político de la ciudad. La perfección de los muros de piedra demuestra que aquí gobernaban el clero y la nobleza. Hoy se sabe que los bloques eran tallados con instrumentos de bronce y piedra y colocados uno a uno hasta formar una estructura perfecta. Las puertas y ventanas trapezoidales son típicas de la arquitectura inca y contribuían a mantener la estática de los monolitos de muchísimas toneladas de peso. La Plaza Sagrada es una superficie cuadrada que también suele llamarse Parque del Sol. Al sur se encuentra la construcción conocida como Casa Sacerdotal. Al este, el Templo de las Tres Ventanas, que para los incas representaba la eternidad. Al norte se alza el templo principal, con una fachada abierta. Detrás del templo se encuentra una sala de ceremonias, cuyas paredes tienen 13 nichos. Se supone que aquí se consultaba al oráculo para recibir consejos de los dioses. Aquel que habla en dirección a estos nichos escucha su propia voz, amplificada en todo el recinto. El centro religioso de Machu Picchu era el Intihuatana, la colina sobre la cual los habitantes se inclinaban ante el sol. Allí se encuentra una piedra sagrada cuya forma recuerda a un reloj de sol. En el lenguaje de los incas, Intihuatana significa el lugar en que el sol se ata. Astrónomos, sacerdotes y maestros utilizaban el reloj de sol para calcular el tiempo basándose en el recorrido del astro rey a lo largo de los años y los meses. No sabemos según qué métodos. Hasta hoy, tampoco se sabe por qué fue abandonada Machu Picchu, aunque es de suponer que tras la caída del Imperio Inca, el derrumbe de esta ciudad fuese inevitable. No pasó mucho tiempo antes de que la selva creciera sobre las casas, los templos y las murallas, y la ciudad inca cayera en un sueño que duró 300 años.